Rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a comenzar con este ejemplo que dice: la ficha técnica del automóvil Golf GTI de última generación establece que tiene una aceleración de 0 a 108 km por hora en 6 segundos. Inciso A: ¿cuál es su aceleración expresada en metros sobre segundo cuadrado? Inciso B: ¿cuál es la distancia que recorre el auto en el tiempo en que acelera de 0 a 108 km por hora? Bien, recomendación: hay que leer el ejercicio mínimo 3 veces. El objetivo de leerlo 3 veces es obtener toda la información precisa que requiero para poder resolverlo. De manera general, les digo que para resolver un problema de MRUA es necesario extraer del problema 3 datos mínimo para poder resolverlo. Si fuera de manera diferente, menos datos, entonces se complicaría. Bien, comenzamos. Dice: la ficha técnica del automóvil de última generación establece que tiene una aceleración. Pareciera que el dato que nos dan ahí es aceleración, pero podemos darnos cuenta de que nos está platicando el problema de que la aceleración causa una diferencia o un cambio en la velocidad. La velocidad inicial es de 0 kilómetros por hora, que es lo mismo 0 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad final? La velocidad final es de 108 kilómetros por hora, que convertidos a metros por segundo son 30 metros por segundo. Muy bien. En 6 segundos, es decir, 6 segundos es el tiempo. 6 segundos es el tiempo. Ahí está. Inciso A: ¿cuál es su aceleración expresada en metros sobre segundo cuadrado? Hay que calcular la aceleración. Inciso B: ¿cuál es la distancia que recorre el auto en el tiempo en que acelera de 0 a 108? O sea, nos están preguntando X. Bien, ¿cómo vamos a resolver lo que nos están pidiendo? Pues primero tenemos que ubicar la ecuación que podemos usar en función de los datos. Esa fórmula. ¿Por qué esa? Por lo siguiente: tenemos ya la velocidad final, tenemos la velocidad inicial, no tenemos la aceleración y ya tenemos el tiempo. Por lo tanto, vamos a despejar la aceleración. ¿En qué término está la aceleración? En el segundo término. Por lo tanto, el término que está sumando, o sea, la velocidad inicial, lo vamos a pasar con signo contrario del otro lado de la ecuación, restando. Tenemos la primera parte del despeje. La segunda parte del despeje es el tiempo está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo y entonces sería velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Y eso es igual a la aceleración. Ya nada más vamos a acomodarlo: velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Muy bien, vamos ahora a sustituir una vez que ya hemos despejado. La velocidad final vale 30 metros por segundo. La velocidad inicial 0 metros por segundo. El tiempo son 6 segundos. Y entonces la aceleración nos da 30 menos 0, es 30 metros por segundo. Y el tiempo son 6 segundos. Por lo que nosotros tenemos que 30 entre 6 son 5 y las unidades metros sobre segundo cuadrado. Alguien pudiera preguntar: ¿cómo es que llegamos a estas unidades? A metros sobre segundo cuadrado. Por la siguiente razón: nosotros tenemos metros sobre segundo y abajo son segundo sobre 1. En álgebra se dice que extremos por extremos van arriba, m por 1 es m y los medios o intermedios van abajo. Segundo por segundo va abajo, segundo cuadrado.
Bien, entonces ahí ya tenemos nuestro primer resultado, que la aceleración es de 5 metros por segundo cuadrado y es constante. Es decir, no va a cambiar desde el momento en que hacemos la medición de 0 a 108 kilómetros por hora. En ese lapso de tiempo la aceleración no cambia, es constante o uniforme. Bien, ahora vamos a calcular la distancia. Vamos a ver la distancia, la podemos determinar de la siguiente manera. Con esta ecuación. Y sería, la distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, nosotros tenemos el dato de la velocidad inicial que vale 0 metros por segundo. El tiempo son 6 segundos más 1/2 de la aceleración, que son 5 metros sobre segundo cuadrado, y el tiempo son 6 segundos al cuadrado. Todo número o letra multiplicada por 0 es igual a 0. Entonces el primer término de la ecuación del lado derecho entonces es igual a 0. El segundo término vamos a obtener 1/2 por 5 metros sobre segundo cuadrado por 6 segundos elevado al cuadrado. Entonces aquí nosotros tenemos que multiplicar la mitad o 1/2 de 5 por 6 al cuadrado. Entonces es lo mismo 1/2 que 0.5 por 5 por 6 al cuadrado. Y eso nos da 90 metros. Alguien pudiera preguntar, bueno, ¿cómo es que llegamos a los 90 metros? Ok, llegamos a los 90 metros por lo siguiente. Nosotros tenemos las unidades de metros sobre segundo cuadrado y tenemos los segundos que se elevan al cuadrado. Por lo tanto, cancelamos esto con esto y ya solamente nos quedan los metros divididos sobre 1, que es exactamente igual a metros. Y con eso podemos concluir entonces que la distancia recorrida durante esos 6 segundos es de 90 metros en el tiempo de 6 segundos. Esa es la